Soy Valentín Roma, director de La Virreina, Centro La Imagen. Una de las cosas yo creo que caracterizan, aparte de las exposiciones y los programas públicos, las publicaciones que caracterizan el trabajo de La Virreina desde al menos el 2016, yo diría, es que lo que podríamos llamar la investigación artística, la investigación ideológica, tiene un papel muy importante en las dinámicas de la institución. No es un dispositivo paralelo, no en todos los términos, en términos de recursos, en términos de, por decirlo así, de relevancia institucional, en términos de determinación de cuáles son los lugares y las epistemologías en las cuales trabajamos. Sabes que los museos están programados muy históricamente para el evento puntual que pasa en un momento, y la exposición es como su epifanía, ¿no? O sea, es el momento donde como todos los dispositivos que el museo es capaz de imaginar, se activan en la exposición. Y luego tiene como imaginaciones laterales, secundarias, subalternizadas, que están ahí operando en un régimen como distinto y claramente secundario, ¿no? Obviamente las exposiciones son importantes en un centro, y en un centro que se denomina como Centro de la Imagen, la exposición es un momento importante, por supuesto, pero para nosotros no es el único dispositivo, y lo decimos de una manera con gran convencimiento. Es decir, sería impensable La Virreina en estos 7 u 8 últimos años sin toda la gente que ha estado trabajando aquí investigando temas que en muchos casos no han tenido, pues, no sé, resultados, por decirlo así, divergentes, ¿no? O incluso no han tenido resultados, sino que eran un lugar de encuentro tal. Entonces, bueno, hoy arrancamos una investigación dirigida, comisariada por Lucía Piedra, y que se extenderá en el tiempo. Y bueno, aparte de agradeceros a todos y agradecerle a Lucía el trabajo realizado hasta el momento, a los ponentes que estáis hoy aquí, que venís de lejos, bienvenidos a la institución. Hay gente aquí que quiero mucho y que admiro mucho y que son, como diría, amigos personales. Simplemente recordar esto, lo significativo que es para nosotros y la importancia que le otorgamos a este tipo de dispositivos. No son programas públicos más. Detrás de la charla que vais a escuchar hoy, de la conversación que vais a escuchar hoy, hay un montón de trabajo por parte de su directora, su comisaria, por la diferente gente que está viniendo y que va a venir. Quiero recordar simplemente, ahora que tengo aquí a Daniel Bejarano y a Iván de la Nuez, quiero recordar la fantástica exposición que hicisteis de la utopía de arquitectura, las ciudades soñadas, la utopía paralela, las ciudades soñadas en Cuba, 1980-1993, que fue una exposición fantástica que hicimos aquí y que circuló a Esvaluar en Mallorca, y que fue una exposición para todo el mundo. Esta es una ciudad de arquitectos, pero no se esperaban esa arquitectura. Es una ciudad de arquitectos muy pegados al poder. En muchos casos no se esperaba una fantasía de esa naturaleza. Me ha venido a la cabeza eso que trabajamos y más cosas que trabajaremos sobre la historia política, estética, artística, literaria de Cuba. Os doy la bienvenida a todos, os agradezco que estéis aquí y paso la palabra. Gracias. También me gustaría agradecerle a La Virreina, a Valentín Roma y bueno, el trabajo de coordinación de Eva, porque ha hecho posible que estemos hoy aquí todas. Y lo que voy a hacer ahora es presentar brevemente el marco de la investigación y más o menos qué es lo que voy a hacer hoy y un poco hacia dónde va hacia dónde va esto, ¿no? ¿Cuál es la intención? Entonces, para empezar, a mí me gustaría decir que esta investigación está abierta, o sea, esto es un proceso de trabajo, que lo que pretendo con esto es un poco acercarme a esta diatriba entre las formas de narratividad y de discursividad, en el caso particular de Cuba,
siempre desde este lugar de abrir preguntas, ¿no? Y de no cerrarlas. Entonces, voy a hablar ahora de lo que vamos a hacer hoy. Lo que vamos a hacer es, primero, intentar responder a la pregunta de por qué estoy escogiendo el Movimiento San Isidro para empezar esta investigación, y luego vamos a abrir una conversación entre nosotros para seguir respondiendo a otras preguntas, como qué significado tiene esto, o cuáles son los vínculos entre Movimiento San Isidro y proyectos pedagógicos en Cuba, por ejemplo, cuáles son las implicaciones que tienen ambos, Movimiento San Isidro y proyectos pedagógicos, en la construcción del relato social. Y bueno, más o menos esas son las direcciones. Para empezar, quiero poner este vídeo primero. Vamos a verlo. Si yo te estoy pidiendo que me escuches. Paso número 1. Busca algunos accesorios como pelucas, gafas, purpurina o lo que sea para añadir esa ricura que nos caracteriza. Paso número 2. Márcate un pasito de guaguancó al ritmo de este San Isidro de la crema. Flexiona las rodillas, saca el culo y mueve el pie de un lado hacia el otro, en comunión con las manos. Todo lo pueden hacer en casa. Tanta agresión, mucha gente ya se está quejando. Otro llora por el mal que está pasando. Una solución, hay una solución. Paso número 3. Elige un hashtag de nuestro menú challenge solidario y puedes lo mismo hacer un cartelito o escribírtelo en una parte de tu cuerpo. Paso número 4. Échale tu salsa y muévete como te pide el cuerpo. Y baila con tu guaguanqueer. A la montaña, porque yo quiero un cambio en mi nación. Si yo estoy reclamando mi derecho, ¿por qué tanta agresión? Ay, ¿por qué tanta agresión? Mucha gente ya se está quejando. Otros lloran por el mal que está pasando. San Isidro está reclamando una solución. Hay una solución. San Isidro no está solo. Tiene un pueblo que lo ama. San Isidro no está solo. Que lo apoya y que lo aclama. San Isidro no está solo. Valientes los muchachos. San Isidro no está solo. Tienen tremendo cojo. San Isidro no está solo. Apoya. Bueno, luego nos podemos quedar y bailar con San Isidro. A mí me gusta empezar por aquí, hablando sobre lo que vamos a hacer, porque para mí fue como muy significativo, ¿no? Anteponer, como decía Tamara, este gesto de vida a una política de Estado súper violenta, ¿no? Entonces, esa manera de relatar lo que estaba pasando en San Isidro me parece fundamental para un poco abrir la puerta, ¿no?, a mi proyecto de investigación. También porque aquí se unen dos cosas, ¿no? Aquí se une el momento en que están Luisma bailando en la calle con todas estas plumas rosadas y lo que hicimos nosotras con Ministerio Guaguanqueer, ¿no? Entonces,
Esa es como también la manera de conectar un poco con todo esto que voy a relatar, ¿no? Y de la manera en que esto me interpela a mí como investigadora y, bueno, como cubana también, en definitiva. Entonces, yo me imagino, cuando pienso en la investigación en general, como una especie de topografía, ¿no? Donde uno de los elementos relevantes es el movimiento San Isidro. Y esto significa, como ha dicho Carlos Manuel en uno de sus artículos, que San Isidro también se lee como una especie de punto al rojo vivo, ¿no? En la energía de la masa inerte nacional. Y me gusta mucho esta frase. Y quiero recordar sus palabras, ¿no? Mucha gente curiosa del barrio, como si asistieran estupefactos al espectáculo de una fogata chisporreteante, los mira desde lejos porque queman, pero también no pueden dejar de mirarlos porque seducen. Entonces, eso es un condicionante, ¿no? Que a mí me invita a entrar en esta investigación y a empezar este recorrido con un movimiento social como lo es San Isidro. Luego, otra condición que me interesa poner en el centro para hablar de la investigación es esta idea del movimiento San Isidro como objeto útil para pensar el futuro, ¿no? Que era una de las cosas que tú decías también. O quizás un presente, no lo sé, ya hablaremos de eso. Y me gusta porque esta condición también me hace pensar en San Isidro como una especie de dispositivo que tiene esa capacidad de concatenar y de entrecruzar, ¿no? Muchos elementos dentro de ese sistema o ese sector, digamos, artístico que hay en Cuba también. Luego, me gustaría también ponerles otro vídeo. La censura existe, ya sea porque te la imponen o ya sea porque tú te la impones. Para eso existen las instituciones, para no entender las cosas, ¿no? Quizás pudiéramos decir que la Bienal de La Habana es un fruto de la Guerra Fría. Uno de los muchos eventos culturales internacionales de ser una suerte de líder cultural del tercer mundo. Y entonces, bueno, pues se crea con este propósito, que es un propósito geopolítico, ¿no? Como tratar de que Cuba desempeñara ese papel, ¿no? Se demoró en el campo socialista. La sociedad, nuestra economía se sostenía con las relaciones con el campo socialista y de pronto nos quedamos desamparados. Yo creo que mi Vale, quise poner este fragmento con bueno, este comentario de Gerardo Mosquera, que es un crítico cubano, porque me parece que es relevante dentro de toda la cuestión de Movimiento San Isidro y de cuándo surge el Movimiento San Isidro, la relación que tiene con el sector cultural en Cuba, con el sector artístico y también con este proceso de la Bienal, ¿no? De cómo se creó esta Bienal Cero, de lo problemática que fue y de cómo a partir de aquí se empezaron a generar una serie de cuestiones en las que luego evaluaremos. Entonces me parece importante como poner en contexto, ¿no? todo esto alrededor del Movimiento San Isidro. A mí, bueno, me parece fundamental abrir el proceso de investigación poniendo toda esta información sobre la mesa, porque creo que permite tener un contexto más aprensible, ¿no? De lo que se va a investigar y del proceso de trabajo.
También porque ayuda a ofrecer cierta legibilidad sobre lo que voy a hacer, y porque en otro sentido brinda una posibilidad de poder entender cómo se interseccionan en este contexto lo social con lo narrativo, ¿no? Que es una de las cosas que me interesa de la investigación. También porque es una cosa que tiene relevancia actualmente. O sea, Yanelis estaba hablando con Luis Manuel Alcántara hace unos minutos, o sea, que estaba presente San Isidro aquí. Y bueno, esa es como, digamos, la intencionalidad, ¿no? Lo que me ha llevado a mí un poco a fijarme primero como en este punto. De otra manera, también el contexto general de la investigación, como dice mucha gente, cada cual carga con su mochila, y nosotros los cubanos tenemos una mochila particular, ¿no? Con la que vamos a todas partes. Y de esa pequeña mochila que todos no tienen, como dice Iván de la Nuez, a mí, más allá del gesto que inscribe a Cuba en un contexto global y que a través de ella lo explica, me interesaría más trabajar con esa idea, quizás más micro, de que no hay un marco fijo de definición que explique ahora la realidad cubana actual. Pero sí hay unos contornos afectivos de lo que significa ser cubano. Entonces, en esa dirección es que me interesa llevar la investigación, ¿no? Me interesa más como ese movimiento irregular, amorfo, de nuestras afectividades que conforma otro territorio. O sea, ya no es algo que, digamos, no está en relación a una geografía, sino a una forma que todavía no sabemos cuál va a ser ni dónde se ubica concretamente, ¿no? Entonces me gusta como más esa idea. En ese caso estaríamos hablando de esto, ¿no? De un movimiento irregular y de nuestras afectividades justo en el momento en que laten dentro de todas estas narrativas, ¿no? Que a mí me interesa traer aquí. O sea, estamos hablando de una conversación de conversaciones. Es la idea que me gusta tener en la cabeza. Luego, como ya escribí en el texto de presentación, aquí, vale. Pues bueno, digamos que esto es como una especie de mapa que hago en mi cabeza cuando pienso en toda la grilla que compone Movimiento San Isidro y que está, bueno, que está como en esta nube entrecruzada, donde hay muchos elementos, hay los proyectos educativos, hay cosas que entran dentro del sistema, salen del sistema, hay géneros musicales, hay, bueno, todas estas disciplinas. Para mí, esta configuración es una manera en la que se expresa una manera de construir el relato social. Entonces me parece es como una especie de guía, ¿no? en la que pienso constantemente. Y bueno, todo esto también entra en discusión con muchas posiciones, ¿no? Con posiciones con las que me he encontrado aquí, por ejemplo. Cuando surgió todo esto de las detenciones en La Habana, cuando entraron en San Isidro, recuerdo que constantemente había esta cuestión de que todo el mundo quería narrar, ¿no? Todo el mundo tenía esta intención narrativa de contar qué era lo que estaba pasando en Cuba, aún sin haber estado ahí. Entonces, había con mucha gente de izquierda, de aire acondicionado, como le llamo yo, haciendo todo este relato, ¿no? Lo que está pasando en La Habana, lo que está sucediendo. Y bueno, todo esto que alguna gente llamaba Cuban-explaining también, ¿no? Y ahí yo quiero recoger eso porque yo decía, bueno,
¿A dónde va toda esta intención narrativa, ¿no?, que tiene la gente, ¿no? ¿Cuál es la urgencia de contar Cuba, ¿no?, y de contarlo todo o casi todo? Entonces, eso era otra cosa como que me llamaba mucho la atención, ¿no? Y ahí es donde empecé a hacer como este esquema, ¿no? ¿Qué es lo que se está narrando? ¿Cuál es la intención? ¿Cuáles son las cosas que se conectan dentro de esta narración? Y al hilo de eso hay bueno, revisando muchos textos, me encontré un texto que me parece muy simpático, un comentario de Abilio Esteves en un texto que se llama Sexualidades disidentes en la narrativa cubana. Y Abilio hace un comentario que para mí es como fundamental antes de empezar con toda esta reconstrucción de relato y antes de sentarse en esta conversación que hay sobre todo lo que pasa en Cuba, ¿no? Y Abilio dice, lo voy a leer: resulta imperioso que pasemos de moda. Debe llegar el tiempo sereno en que se olviden de nosotros. El tiempo dichoso en que vayamos por el mundo sin que, por el bien de la cultura cubana, se apaguen las luces que iluminan sin discriminar, para que por fin, más aliviados, contemplemos lo luminoso. A mí me parece este fragmento de Abilio fundamental, fundamental sobre todo porque esta interpelación de Abilio no se refiere a nada alrededor ni en torno al movimiento San Isidro concretamente, pero sí a esa abundancia ¿no? Abundancia de comentarios, de textos, de descripciones de esto es Cuba, tú no sabes lo que es, yo sí, bla, bla, bla. Y me gusta rescatarla en el sentido de que él lo que está pidiendo es un espacio de sosiego, en primer lugar para nosotras, para también toda esta gente que vive en esa escisión, ¿no? Ese resquicio emocional entre el antes y el después, entre Miami y La Habana, entre ahora y luego. Entonces me parecía como interesante, ¿no?, traer a Abilio y conectarlo también con esto, ¿no? Y sobre todo para dar nuevos lugares a autodefiniciones, nuevas determinaciones, nuevas categorías, a, no sé, otra idea de un nosotros quizás, a disensos, consensos, discusiones, si las hay, si no las hay, en general para dar otro espacio de conversación. Entonces, me parece que es importante como esas dos cosas, ¿no? Bueno, y luego, y ya voy terminando para poder entrar en la conversación, que yo sé que todos quieren entrar, este relato ha sido como la pulsión que me ha traído hasta aquí, ¿no?, a hacer la investigación. Y bueno, siempre esa pregunta, ¿no?, ¿qué pasa en Cuba? ¿Qué pasa en Cuba? Que te hace toda la gente. Y recuerdo que justo en este momento, cuando estábamos haciendo esto del Ministerio Guaguancuíar, mucha gente me decía, pero ¿por qué no lo explican? Porque aquí no cuenta esto. Y bueno, con eso he llegado hasta aquí, ¿no? Sin la intención de dar definiciones, por supuesto, no me interesa eso. Entonces, bueno, para terminar, lo que quiero decir es que con esta investigación, mi tesis es que más allá de las determinaciones de la política estatal, el relato social, la narración y la discursividad en Cuba transcurren en un no lugar o en no lugares que se emergen y se esconden, ¿no?, de alguna manera, y que determinan una especie de identidad flotante que no tiene de momento ningún asiento, o al menos un asiento que sea aprehensible, ¿no?, porque no se adhieren a ningún discurso definido. Ni a un marco cerrado, y porque justamente, si lo vemos de cierta manera, se mueven en este ámbito de una geografía indefinida afectiva, y eso me parece interesante, ¿no? Y bueno, creo que con eso me parece que explico bastante bien. Tengo muchas cosas aquí puestas, pero se nos va a acabar el tiempo y no me quiero alargar más.
Y bueno, eso es a grosso modo el marco de la investigación, y ahora sí los invitaría a entrar en la conversación. El golem, sí, como el griego afirma en el Tratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en el que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la jodería. Judería. En las vigilias de la judería. ¿Qué pasa? Esa palabra la estudiamos en clase. A ver, yo te expliqué lo que era la judería. El barrio de los judíos. Judíos. En las vigilias. Bueno, esto es un fragmento de un corto que se llama Utopía, que justamente juega con toda esta idea de el discurso, del relato, de la narración, y bueno, es muy simpático y la gente que está aquí de Cuba lo conoce muy bien. Yo tenía preparado un grupo de preguntas. Si quieren empezamos por ahí. Sí. ¿Sí? Vale. Yo creo que estaría bien como explicar qué cosa es San Isidro y cómo surge San Isidro. Si quieres ponemos el vídeo. Sí, lo podemos poner. ¡Bueno, también! ¡Ahora no para activar! ¡Sí, ¡abajo! Esto es lo que está pasando aquí. Los únicos escuchando. Esto es lo que está pasando ahora mismo aquí. Se están llevando a todo el mundo. Desde esta orilla libre de censura, me uno a los artistas de mi patria Cuba. No hay que disimular ni hacer del de la vista gorda. Ya todos estamos cansados de que nos tapen la boca. Desde Miami, Magdalena de Cuba. No, que estaba subiendo la tarima, estoy un poco nervioso. Una sociedad ordenada, bajo los turcos, sometida, bajo la cara de un homicida. Si te oponen lo que él determina, el carcera no te aniquila. Desde hace mucho tiempo tiene Cuba encadenada. Generales multimillonarios, son capataces de enamo, mano de obra barata, venta moderna de esclavos. Pasaron 50 y pico de años, 11 millones de esclavos que vacío. Pasaron, ahora le toca a usted picar el chiste con mi generación. Pasaron. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Mi nombre es Yanelis Núñez, soy activista, una de las fundadoras del Movimiento San Isidro. Actualmente vivo en Madrid, soy exiliada política. Y nada, queríamos empezar con ese video, que lo pensamos ahora rápido, porque yo creo que es representativo de
también de lo que fue la campaña contra el decreto 349. Movimiento San Isidro es un grupo de amigos, es importante, es un grupo de amigos, de artistas, de activistas, de periodistas que ya, digamos, tenían una trayectoria de trabajo conjunta en distintos espacios, en el espacio del museo, en el espacio de la 00 Bienal, que son proyectos independientes que se gestaron previo a esta campaña, que fue en julio de 2018. Y es un grupo de amigos que se reunía en este barrio específicamente, porque era la casa donde estaba Luis Manuel, actualmente preso político, y gestando actividades alternativas frente, digamos, a espacios a no tener otros tipos de espacios donde exponer o donde trabajar, o incluso a traer proyectos que nos interesaban compartir, que también era importante. Ahí está la presentación del libro, la recuperación de qué pasa con la oposición en Cuba, que es también un poco proyecto de museo. Entonces, este vídeo, más que nada, lo que muestra es una acción en particular en medio de una campaña que duró aproximadamente 6 meses, empezó en julio y terminó en diciembre, cuando ya se comienza a implementar el decreto 349, es decir, no está derogado, está ahí, no se lo han aplicado a nadie, pero está ahí. Es una campaña a la que se sumó la comunidad artística completa cubana, que es algo novedoso en un contexto donde no había esa movilización, o por lo menos no de forma masiva hasta ese momento. Y bueno, este video es precisamente de un concierto que en primera instancia no se pudo dar, luego volvimos a programarlo, y en Movimiento San Isidro sale de ahí, no sale porque estemos enclavados en este barrio de La Habana Vieja, que es un barrio de la capital que se llama así San Isidro, un barrio humilde, sino también por la defensa que hicieron los vecinos del barrio cuando la policía vino a arrestarnos, incluso a público asistente. Entonces fue desde el agradecimiento que al final dijimos, en medio de esta campaña, pues vamos primero a construir una identidad propia, a construir unos principios que nos rijan y que sea un espacio abierto para todas las personas que se quieran sumar. Eso fue en agosto. En septiembre firmamos un manifiesto que fue discutido con todas las personas que normalmente participaban y que nos encontrábamos para conversar de arte, para compartir distintas cosas, y incluso artistas que formaban parte de movimientos anteriores, como puede ser el grupo de Mongeles, que venía de otra generación incluso. Y Orni Zona Franca. En Movimiento San Isidro también se confluyen artistas de otras generaciones, no solo, digamos, está la generación de Luis y mía, que es 30 y pico años, pero está la generación de Mauri y de Iris, que cuentan con una trayectoria de más de 20 años trabajando en la comunidad de la mar, desde el performance, la poesía, y confluimos en Movimiento San Isidro por, primero, nos unían las prácticas artísticas que nos interesaban y las que desarrollábamos, nos unía el querer trabajar con la comunidad, y en el caso de Luis, pues también le interesaba, pues, pertenecer a la comunidad artística, digamos, más mainstream. Entonces yo creo que hay dos patas también en Movimiento San Isidro, y bueno, en el que se unieron no solo artistas visuales, sino también, como decía, activistas, productores, incluso el caso de Michelle Mato, que también tiene una larga trayectoria haciendo producción cultural y de eventos en Cuba, que produció el Festival Rotilla, que es un festival muy importante en su momento. Entonces, en el Movimiento San Isidro éramos un grupo de amigos que habíamos desarrollado distintas actividades, es decir, nos llevó a ese lugar un proceso de trabajo largo y de encontrarnos y de saber qué queríamos, y de también, en el caso de Luis y mío, desde la curiosidad de qué pasa con Cuba, qué podemos aportar, y descubrir que existía toda una Cuba alternativa, distinta, que desconocíamos, y más por este intercambio que, por lo menos a mí en lo particular, el intercambio con Amaury y con Iris ha sido vital, digamos, en mi vida. Entonces, un poco surge ahí el Movimiento San Isidro. Después de esta campaña, pues sigue haciendo distintas actividades, con un enfoque sociocultural, con un enfoque reivindicativo de derechos humanos,
y bueno, que llega a este lugar donde comenzamos en el 2020 con el acuartelamiento de San Isidro, donde no solo participan miembros del Movimiento San Isidro, sino también amistades, incluso desconocidos que se sumaron a ese acuartelamiento, que fue un estado de sitio al que sometieron a 15 personas. Y que bueno, ahí está Carlos Manuel, que lo vivió, y que bueno, y está Denis Solís, que fue, digamos, el que inspiró, ¿no? El acuartelamiento de San Isidro, como se conoce, es inspirado por el arresto arbitrario contra Denis Solís, en que fue sometido a un juicio sumario y que fue condenado a 8 meses de prisión. Y como gesto de solidaridad, Denis era miembro del Movimiento de San Isidro, pues los que estaban, yo estaba en Madrid, pero seguía vinculado y acompañando. Los que estaban ahí pues decidieron que no podían meter a otra persona más en prisión. Entonces empezaron a hacer distintas acciones que culminaron en este estado de sitio y en una huelga colectiva, en algunos casos de hambre y sed, y en otros casos solo de hambre. Y el tema del relato que tú hablabas es también la importancia de las redes sociales, hizo que en directo se transmitiera un estado de violencia terrible que inspiró a iniciativas de solidaridad como pudo ser el Ministerio de Guaguanquir, pero se hicieron iniciativas en distintos lugares del mundo. Fue un momento de despertar de esa esperanza que hay en el exilio por ver un cambio en Cuba, y que fue inspirado también por este acuartelamiento. Entonces, bueno, no quiero parar mucho más, pero si tienes luego... No, a mí me gustaría ahora que Carlos Manuel cuente cómo llegó a San Isidro y por qué estabas ahí, para qué estabas ahí. Un poco. Bueno, buenas tardes, noches a todos, todas. Mi relación con San Isidro, todo el mundo creo que en un punto empieza a establecer, toda la generación nuestra empieza a establecer un poco la genealogía o el vínculo más remoto con un movimiento que luego se volvió central para las aspiraciones estéticas y políticas de una generación que profesaba muchos oficios, pero que conformó lo que podíamos llamar una sociedad civil más o menos establecida en los últimos años en Cuba. Y desde la Bienal 00, que fue un evento, creo que todavía el MCI no estaba constituido como tal, pero digamos que la Bienal es como algo proto-MCI de alguna manera, ¿no? Por decirlo de algún modo. Participo con un libro, el primer libro que había publicado, porque un artista, Ernesto Rosa, fue con una obra donde había también una especie de biblioteca sobre libros que en Cuba no se podían publicar. El primer libro que yo publiqué fuera de la isla, bueno, todos han sido fuera de la isla, se llama La Tribu, y estaba ahí. Lo que pasa con San Isidro, y quizás sea interesante establecer, por ejemplo, el recorrido que hago yo, que es el recorrido que hizo mucha gente, que es de alguien que viene de un lugar lateral, digamos, que viene actuando o que viene proponiendo. En mi caso soy periodista de formación, en los años igual en los que se forma el MCI. Nos conocemos después en un espacio informal, como puede ser en términos amplios la noche habanera, por decirlo así. Entonces estos espacios son, por supuesto, los espacios donde se generan las conspiraciones que luego se establecen de manera más formal, pero suelen estar en terrenos siempre poco radiografiados. Y ahí los conozco, nos conocemos, cada uno está de algún modo conspirando desde su sitio. Y a mí particularmente lo que me va acercando es, recuerdo que empecé a escribir unos textos, escribí en ese entonces en algunos medios extranjeros, y hubo un momento de quiebre en mi atención, en mi curiosidad a San Isidro. Yo en esos años entraba y salía de Cuba, para que nos ubiquemos, estamos hablando probablemente desde 2015 hasta 2020, que es cuando ya eclosiona todo. A mí me llamaba la atención algo, que hubo un momento donde las detenciones, tú todavía estabas en Cuba en ese momento, hacia ustedes, hacia ti, hacia Luis Manuel, hacia Mauri, en fin, hacia todos los que se articularon alrededor del MCI, empezaron a suceder con una frecuencia no solo desmedida, sino injustificada, incluso dentro de la justificación
del aparato represivo, ¿no? Es decir, que más o menos todos podemos entender que si sales a la calle con un cartel, hay una lógica represiva que ese día vas a terminar en prisión. Pero a veces la prisión venía muchas veces sin que ninguno de ustedes saliera con un cartel. Y yo me pongo a pensar, porque me parecía que ahí había una lógica del poder mucho más sofisticada de lo que parecía. La respuesta fácil era, no, lo hacen porque es como suele funcionar, es lo que suelen hacer siempre, un aparato policial totalitario, etc. Pero había algo más que para mí fue lo que, de manera intuitiva o no lo sé, salvó a este movimiento y le dio la dimensión que desde mi punto de vista adquirió, y eso es irrevocable. Y es que esas detenciones constantes buscaban naturalizar y volver una costumbre la arbitrariedad y la cárcel, y desconectar la atención, desconectar la solidaridad, aburrir en última instancia, que es lo que el totalitarismo sabe hacer. Aburrir, porque a la séptima, a la décima, a la 20ª detención, los medios de prensa, la sociedad civil no va a mirar igual y va a entrar dentro de una zona adormecida donde, bueno, ahí están, los están deteniendo en 48 horas, los sueltan. No es lo mismo entonces, si se lo quieres proponer a un medio de prensa, como solía yo hacer en ese entonces, escribía, todavía lo hago, pero no tanto como en ese entonces, para El País o algunos otros medios de prensa norteamericanos también, y no les puede estar vendiendo un medio extranjero una detención cada 3 días. Por supuesto, en ese entonces también contábamos más o menos con un sistema de medios independientes, entre los que se incluye una revista que yo fundé, que se llama El Estornudo, que esta zona de la realidad era de alguna manera las cosas de las que nos encargamos, pero no bastaba con eso. A mí entonces lo que me resulta extraordinario es cómo en ese momento donde por agotamiento y por tedio, más incluso que o sea, una violencia dentro de este agotamiento y este tedio, una violencia estructural, pero con esa lógica repetitiva, siempre o casi siempre el totalitarismo logra vencer. De repente el movimiento San Isidro se escabullía y yo no lograba entender cómo carajo seguía escapándose. Es como una lógica anfibia o como un cuerpo, tú sabes, embarrado en aceite, casi como o probablemente como un negro mandinga, y el tornillo de banco del poder no pudiera cerrarlo completamente. Siempre había una vuelta de tuerca que hacía que el MSI siguiera siendo atractivo. Y en ese punto, muchos de nosotros que venimos de otros sitios, con otra educación sentimental e intelectual, no venimos de barrios tan marginalizados, tenemos otros grados de instrucción, etc., empezamos a implicarnos cada vez más. En mi caso, esa implicación ya me había agenciado un lugar de pertenencia dentro de ese grupo antes del acuartelamiento. Ese lugar de pertenencia es lo que de alguna manera propicia que yo logre entrar y que gente que está dentro diga, porque... ¿Eres amigo de...? Sí, pero lo que pasa es que yo no estoy en el acuartelamiento desde el inicio, creo que más o menos aquí todos lo deben saber, porque yo estaba fuera de Cuba cuando empieza. Y la razón que me preguntabas, esto lo he respondido tantísimas veces, lo hablé hace 2 días en la presentación de un libro que escribí sobre este hecho que presenté con mi amigo Iván de la Nuez, pero esta respuesta no la di ese día, la he dado anteriormente, y probablemente sea más exacta que la que di hace 2 días. Y la razón por la que yo volví al acuartelamiento, que fue un acto de generosidad que tuvieron esos acuartelados conmigo a la hora de permitirme entrar, es la razón de querer participar allí donde me están sucediendo las cosas, que creo que es una sensación que teníamos todos en general. Yo, como muchísimo, es lo que vuelve a un momento trascendente. Lo que sentí en ese punto es que yo estaba en Nueva York, donde estuviera, y yo era un avatar de mi propia realidad. Lo que me está sucediendo a mí, donde se está jugando mi identidad política, mi identidad cultural, mi identidad estética, era en aquel recinto cercado por la policía política.
Y bueno, tuve en todos los casos la fortuna de poder incluirme, participar y claro, con fines prácticos detrás, ¿no? Yo ahí también pienso ese acuartelamiento y el acuartelamiento como una especie de alegoría de todo lo que fue el MSI o de todo lo que fue la eclosión de la sociedad civil cubana en los últimos 4 o 5 años. Yo creo que todo el mundo traía como a una cardosa de barrio el ingrediente que tenía. Así se suelen armar estos cardos colectivos en las cuadras cubanas donde para una fiesta de los comités, esto siendo el reverso de esa institución, pero con la misma lógica popular. Ahí podemos entrar después, cómo el MSI captura y capitaliza toda la retórica demagógica del régimen cubano y la corporiza. Y eso es lo que lo vuelve también tan potente. Todo aquello que se pregona, de repente aquí se está viviendo y lo estamos articulando desde otro lugar y es lo que lo vuelve políticamente tan subversivo. Entonces, en esa suerte de cardosa donde uno trae los huesos del animal que ya se comió, otro trae el azar, el otro el ajo, aquel una vianda, yo lo que podía poner un poco quizás era un tanto desde el lugar de la palabra, porque naturalmente el lenguaje es muchísimo más que eso, pero desde el lugar de la palabra traer cierta exégesis, ciertos relatos. O sea, estaba allí y podía publicar en ciertos medios de prensa, podía decir lo que estaba pasando en lugares como The New York Times o lugares como El País, y eso significa también que es algo que la experiencia de la disidencia nos había enseñado, cierta, hasta cierto punto, cierta protección. Porque sabemos que la difusión que tuvimos como grupo, como generación, no solo dentro de Cuba, sino también fuera, nos cubrió muchísimas veces las espaldas, porque la experiencia también dicta que aquellos muchas veces que no han tenido esa cobertura han sido más rápidamente apaleados, más brutalmente apaleados y las consecuencias han sido peores, ¿no? Entonces, dentro de esas intuiciones y posibilidades es donde yo me empiezo a pertenecer a un lugar como este, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que define también el movimiento San Isidro, ¿no? La capacidad de relato. A mí, cuando estaba investigando, que me encontré con esta cronología súper intensa, que era lo que hablábamos antes, compacta en muy pocos días una cantidad de interacciones que es impresionante, ¿no? Y eso no lo ha tenido ningún movimiento en Cuba. Entonces, aquí se entrecruzan un montón de relatos de la prensa, de organizaciones, de gente que está hablando, transmitiendo en vivo, Facebook, Twitter, y me parece como muy novedoso, ¿no? En cuanto a esta manera de construir socialmente el relato en Cuba, esto es una cosa que no había pasado antes. Me gusta mucho lo que estabas diciendo antes de esta posibilidad que tiene el movimiento San Isidro de irse reconvirtiendo, ¿no? Y esta velocidad que tiene. Y cuando lees el relato que te ofrece esta cronología, empiezas a ver que iban a la estación de policía a ver qué era lo que estaba pasando con Denis, no los dejaron entrar y ahí mismo cambiaron e hicieron este acto de poesía, sí, ¿no? Sí. Y luego no lo pudieron hacer y se fueron, hicieron el encierro. Entonces todo el tiempo están haciendo como estas escapadas, ¿no? Que son como para el sistema, es como, esto no lo puedo encajar en ningún lugar. Sí. Y yo diría que inclusive la misma figura de Luis Manuel tiene eso, o sea, tiene esta cosa ilegible por una parte para el sistema, obviamente, y totalmente disuelve cualquier marco. Entonces me parece como muy interesante esto, ¿no? También quería hablar, o que comentaras tú, como alrededor de San Isidro hay como una irradiación de muchas cosas y, por ejemplo, hay un montón de revistas culturales ahora, ¿no? O sea, no solo está la del Estornudo, está El Enjambre, Tremenda Nota, Hipermedia Magazine, está Rialta, también han habido, hay como una manera de
hacer periodismo, que también un poco ha cambiado, ¿no? Alrededor de San Isidro. Hay editoriales también. O sea, por eso ponía el esquema antes de este sistema, ¿no? Porque son como cosas que han ido pasando antes y después, pero que están como en esta sintonía que tú decías, ¿no? Que uno viene desde su lugar con esta carga y San Isidro es como lo que hace erupcionar, como todo esto que está ahí. Sí, sí, no, yo lo que sí tratando de pensar, no quiero capitalizar la palabra, me gustaría, yo lo conozco el relato porque para el libro que hice es un eje fundamental, pero justo estamos hablando de esas entradas a San Isidro. Yo creo que es hora de que hable Denis, ¿no? Y que cuente lo que le dé la gana de contar, pero en última instancia yo creo que porque Denis es disidente y se enfrentó digamos, por ejemplo, el relato que puedo hacer yo es de alguien que viene de un lugar más protegido y con San Isidro se arriesga. Y Denis llega a San Isidro casi que San Isidro lo protege más, porque Denis viene de un lugar mucho más a la intemperie. Y su enfrentamiento con la policía política, con el régimen, viene de un lugar, ¿sabes? Viene como de 3 pueblos, 3 descampados más allá. Entonces ese punto de vista es fundamental para mí, yo creo. Sí, buenas noches. Ante todo, mi nombre es Denis Solí González. Bueno, todo está resumido respecto a lo que es el movimiento San Isidro. Es un movimiento donde se componen diversos artistas de diferentes ámbitos, ya sea poetas, curadores del arte, cantantes hip hop como yo. Yo soy un ser humano nacido en un barrio bajo, claro. No puedo hablar con palabras rebuscadas como mis compañeros, ¿sí? Pero bueno, no hace falta. Yo empecé, como decía mi hermano Carlos, del año 2011 yo he estado haciendo actividades cívicas, políticas en contra de la dictadura. Entonces yo descubrí que yo podía hacer rap con el transcurso del tiempo y del dinero de mi bolsillo que hacía, yo grababa mis canciones, mis videos. No tuve la desdicha de un sponsor, un patrocinador que me ayudara con la música, pero bueno, lo sentía en mi corazón y yo simplemente por mi convicción política yo decidí usar ese método artístico para expresar todas mis inquietudes referente al régimen de mi país, Cuba. Luego, con el pasar del tiempo, yo empiezo a ver en las plataformas, en la televisión, la antena clandestina que se usa en Cuba, el movimiento San Isidro, que muy desplegado en contra del régimen. Y para el régimen me di cuenta que era un movimiento artístico dinamita. Entonces yo dije, wow, y en mi barrio, porque yo fui nacido y criado en el barrio San Isidro, en el mismo barrio donde vive Luis Manuel. Luis Manuel no es de ahí. Yo sé que es del Cerro, yo sé que es del Cerro. Ajá. Bueno, ya conocí a Luis Manuel, teníamos un vínculo de amistad de barrio, somos paisanos, hasta que yo, en el fondo, yo quería pertenecer a ese movimiento, me llamaba mucho la atención. No sabía de dónde provenía tampoco, cómo surgió, no sabía. Simplemente vivía ilusionado con estar ahí, con ellos, porque yo, como soy artista, yo quería sentirme familiarizado con ellos. Ya empezaba a ver a Michael Osorbo en las redes sociales también. Michael Osorbo es de mi rama de cantante rapero, contestatario. Y yo pensaba que San Isidro era un movimiento, era un clan cerrado, que más nadie podía pertenecer ahí. Y entonces me daba como que pena hablar con Luis Manuel y cómo pertenecer ahí. Pero vi a Iliana Hernández con un cartel que decía, únete a nosotros. Bueno, dije, únete a nosotros. Esa fue una oportunidad para sumergirme dentro de ese movimiento. Una vez que me integré con Luis Manuel, que lo llamé, le dije, hermano, ¿cómo puedo ser parte de ustedes? Porque ya me siento parte del movimiento San Isidro. Me dijo, bueno, ven para acá y hablaremos de eso. Casualmente ese mismo día
era el día del proyecto Pon tu cartel. Yo aparezco con un cartel mío que decía, pueblo cubano, decide tu futuro. Entonces decidimos hacer un cartel general en plena calle, donde no le gustó al régimen. Ya se armó la tumultuaria de alto repudio en contra de nosotros, que el cartel general decía, tenemos una vida que perder y un país que ganar. Entonces, a raíz de esas cosas, la seguridad del Estado no le gustó mi integración al movimiento, ya que yo tengo una trayectoria política desde el 2011 y las cosas que hacía también las hacía solo, todas las manifestaciones las hacía solo. Por eso yo me titulo como seudónimo artístico Lobo Solitario. Las cosas que hacía, lo hacía solo. No le gustó y empezaron a hacerme series de acoso con llamadas, vigilancia y citaciones, cual yo no accedía a sus llamadas ni accedía a encontrarme con ellos. Una vez que ellos vieron que yo estaba cerrado, ellos decidieron entonces tomar represalias en mi contra, con vigilancia. Cuando entran en tu casa. ¿No? Y ahí cuando entran en mi casa, y mucho antes de ese suceso, ya me habían enviado varios oficiales para acosarme. Entonces, un 9 de noviembre, como hoy, casualmente, hoy hace 3 años, sí. Del 2020, ellos le dicen a la presidenta del comité que me dijera a mí que no podía salir. Yo no podía salir, porque el objetivo de ellos era desintegrarme del movimiento San Isidro. No querían que yo estuviera con el movimiento San Isidro. Entonces yo, como nací libre y la libertad es inherente en los seres humanos, nadie es quien para imponer mi vida. Yo salí de la casa, de mi casa, y a 2 cuadras, doblando mano derecha, sentí un carro a toda velocidad. Yo me arrimo a la acera pensando que me iban a atropellar, porque ellos acostumbran a eso, a tirarle carros a los disidentes, a los que se oponen a ellos. Y como en efecto eran ellos mismos que iban por mí, me secuestran. Yo intento correr, yo andaba en chancleta, pero no pude, resbalé y eran 3 morenos robustos que me agarraron y entonces empiezan a golpearme, ¿no? Del cuello por todas las costillas, patadas, tú sabes, codazos, todo. Nadie sabía nada de mí. Yo estaba desaparecido como 4 días. Ya estaba allá en prisión. Me hicieron un juicio arbitrario el día 11 de noviembre. Me hicieron un juicio. Del juicio todo fue rápido. Todo fue rápido. Del juicio fui directo a la prisión de Valle Grande. Y en Valle Grande estuvo un mes. Y entonces mes al mes ellos me trasladan para una prisión de alto rigor, llamado el Combinado del Este. Y esto es una práctica habitual en Cuba, o sea, hacer este tipo de juicio rápido y Exactamente. Y estuve 8 meses sancionado por desacato a la autoridad. Cuando este policía, que yo supuestamente le faltó respeto, entró a mi casa, allanó mi morada, sin mi permiso, yo lo expulso con palabras vulgares, porque estuve en mi casa, me sentí libre de expresarme así, de botarlo a mi casa. A ellos no les gustó. Y entonces, a raíz de ese entonces, ellos empiezan a tomar serias represalias contra mí, contra mi integridad física, ya que estuve 8 meses sancionado por desacato de la autoridad. Y el 11 de julio, el mismo día de la manifestación, el 11 de julio de 2021, la gente estaba en la calle. Ese mismo día que me sacan de libertad, yo estaba ajeno a lo que estaba sucediendo. Ellos me dicen, mira, esta es tu carta de libertad, pero no la vas a firmar todavía. Tú vas con nosotros ahora a un lugar. Según cómo te comportas, si nos comportamos contigo. Ok. Me sacan de la prisión y afuera me estaba esperando un carro moderno con un par de hombres con vestido de guayabera, como si fuera la mafia siciliana, ¿no? Me esperaban ahí, me montaron en el carro, atrás, en la parte de atrás, y con la cabeza agacha. El viaje duró 2 horas. No sé para dónde me transportaban. Ellos no decían nada. Había una intriga.
y era que el pueblo estaba en la calle. Ellos me mandan para... Ellos me habían trasladado para una casa, creo que fue por el punto cero, no había nadie ahí, porque todo era un pueblo desolado, que no se sentía ni un perro. Y todo lo que a mi alrededor lo que veía era mal, y esa casa era una casa de lujo, como una renta de turistas. Y ahí me tuvieron del 11 de julio para el otro día. Hasta que el mismo 12 de julio ellos me montan y me dejan cerca de mi casa. Pero en esa casa, ahí fue donde ellos me empiezan a amenazar que tengo que dejarle el país, porque esta vez no iban a ser 8 meses, sino 25 a 30 años de privación de libertad. Así que tienes que moverte. Si quieres te sacamos nosotros mismos. Yo le dije que no, tranquilo. Ellos entonces me dijeron, si estás de acuerdo, te vamos a dar unos 6 meses para que salgas del país, para que tengas tiempo a salir, pero no te queremos más aquí. Y esto es lo que hacen con mucha gente. Y eso es lo que hacen con todos los que se ponen a ellos. Y un 27 de noviembre salgo del país, fui desterrado. Yo fui desterrado simplemente por manifestar mi arte, mi música en contra de la tiranía de los Castro. Esa es la razón por la que estoy aquí. Yo creo que ahora que hablas de música, me parece que es importante, ¿no? Como también la música atraviesa todo lo que pasa alrededor de San Isidro, ¿no? Y cómo desde ahí también se empieza a anunciar muchas cosas que no se pueden decir quizás de otra manera, ¿no? A mí me gustaría ahora que habláramos del 349, porque creo que como recurso legal esa es otra cosa que entra a decidir qué es lo que pasa, ¿no? Cómo se activa a partir de aquí también todo el sector del arte, la protesta frente al Ministerio de Cultura, o sea, ahí también hay otra línea del relato, ¿no? Entonces no sé si quieres contar tú, Denis, o tú, Yaneli. ¿Qué cosa es el 349? El decreto 349 se firmó en abril de 2018. Fue uno de los primeros decretos que firmó el actual presidente Miguel Díaz-Canel. Es un decreto, digamos, que estipula las maneras en que toda la producción cultural debe comportarse, mediante, que es como ellos funcionan, mediante la ambigüedad, mediante la subjetividad, y puede tener, digamos, maneras bueno, imponía primero la creación de un grupo de inspectores que tenía toda la potestad para intervenir espacios públicos y privados, es decir, eso estaba destinado no para las instituciones públicas, las instituciones oficiales tenían su propio aparato, digamos, de censura. Este decreto estaba destinado, y ahí ellos mismos lo defienden a sí mismos en la mesa redonda en la que tuvieron que dar la cara y hablar sobre el decreto, pues lo definían así, que estaba destinado para los espacios públicos y privados, porque ya las instituciones oficiales tenían su propio régimen. Entonces, pues tenía frases que desde el inicio nosotros nos interpelaban, sabíamos que estaba destinada a nosotros, porque hablaba de todo tipo de arte que fuera vulgar, que afectara todas las normas, el normal desarrollo de la niñez y la juventud. Entonces, todo este tipo de componentes atravesaba toda la producción cultural independiente en Cuba que estaba teniendo lugar y que ha tenido lugar durante muchos años. Es decir, ahí están antecedentes importantes como la Casa de Sandra Ceballos, donde se produjo desde los propios años 90 exposiciones de artistas, espacios aglutinador, y eso estaba destinado para este tipo de espacios que estaban emergiendo, incluso de espacios galerísticos ya propiamente, y querían frenar este lugar de independencia, porque estamos hablando de un contexto de crisis institucional.
Ya el artista para ese momento ya se buscaba sus propios compradores, creaba sus propios eventos al margen del funcionamiento de las instituciones culturales, aunque en muchos casos pudiera participar de sus eventos, ¿no? Pero hay una independencia por parte de esta comunidad que el decreto la atacaba directamente. Por eso hablaba de decomiso, de bienes con lo que se produjera un evento que no estuviese autorizado por el Ministerio de Cultura, impone multas, en fin, como un grupo de medidas de coerción que, digamos, no estaban al margen de lo que es la política cultural cubana. Porque al final la campaña contra el decreto, y nosotros también lo entendíamos así, no era explícitamente, por supuesto, queríamos la derogación como una meta a cumplir, pero queríamos empezar un proceso de diálogo con las instituciones cubanas, eso está desde ahí, para hablar sobre la política cultural, sobre el aparato de censura y el aparato de control contra todos los artistas, no solo los artistas que nos llamamos independientes. Y es, digamos, utilizamos todos los canales que ellos tienen a la disposición. Entregamos cartas al Ministerio de Cultura, digamos, hicimos las denuncias por todos los canales pertinentes, digamos, fuimos a la atención a la ciudadanía, que bueno, ahí pueden ver algunas de las fotos, entregamos quejas redactadas por abogados, es decir, utilizamos distintas herramientas durante esta campaña contra el decreto para que luego nos dijeran que es lo que siempre dicen, que no utilizan las vías apropiadas, y la intención nuestra, por lo menos como movimiento, en ese sentido era dialogar, sentarnos a conversar cuál era la relación que tenía que haber entre instituciones públicas y los artistas, más allá de, digamos, si eres o perteneces a la institución o no. ¿Cómo ha funcionado el arte en Cuba desde el principio de la revolución? Porque es que el arte en Cuba siempre ha sido súper crítico. El miedo a qué puede pasar, ¿no? A perder privilegios, porque el artista cubano es un artista privilegiado, ¿no? Un artista que puede vender, puede viajar, que digamos que el ciudadano común no puede hacer y el artista cubano sí puede hacerlo. El diálogo entre permitir o no permitir es muy complejo. La censura existe. La censura existe, ya sea porque te la imponen o ya sea porque tú te la impones. Para eso existen las instituciones, para no entender las cosas, ¿no? A mí también esto que estabas diciendo me recuerda a lo que estábamos hablando, y es que el 349 era una cosa que ya existía, o sea que estaba ahí, y que el gobierno lo que hizo fue recuperarlo a raíz del temblor que provocó la Bienal Cero. Entonces, sí, yo creo que fue una respuesta directa, porque la Bienal 00 empezó a organizarse a partir de septiembre de 2017. Ellos empezaron su campaña de descrédito, y la intimidación directa ya a todos los artistas que querían participar. Fue una campaña que aglutinó a muchos artistas, una Bienal que aglutinó a muchos artistas cubanos, más de 170 cubanos y extranjeros, y que ellos querían frenar cualquier tipo de, digamos, repeticiones similares o que se consolidara más esta unidad, que ya luego vimos incluso en el 2020 frente al Ministerio de Cultura que se logró esta consolidación de la solidaridad y de la propia comunidad artística, ¿no? Fue un proceso, pero se consiguió, aunque bueno, aunque luego nos pusieran a todos en el exilio y algunos en la prisión, pero sí, bueno, el relato un poco que quedó de eso también, que es lo que dice Junior, el dramaturgo, que fue como la primera vez que se obligó al gobierno a negociar con la gente, ¿no? Entonces esto es como también súper importante. Sí, por lo menos dar la cara, negociar y... Sí, por lo menos dar la cara. Sí, a dar la cara. Negociar es una cosa muy, muy optimista, claro. Sí. A mí otra cosa que me gustaría que habláramos es sobre cómo atraviesa también el factor racial en todo lo que significa el movimiento San Isidro, ¿no? Cómo también esto es un motivo de incomodidad para la política estatal, ¿no? Que sea la figura de una persona negra como el Luisma,
quien está como visible en esto. Y otra cosa que me gustaría también que comentaras tú es la presencia femenina. O sea, a partir de aquí entiendo que San Isidro tiene como mucha visibilidad, pero esto tampoco era tan presente. O sea, en este tipo de ambiente activista relacionado con el mundo del arte, la figura de la mujer es como súper vertebral, ¿no? Entonces, no sé si quieren compartir la pregunta. Sobre eso, más que nada, saber que como San Isidro es de Orni Zona Franca también era un movimiento principalmente de artistas afrodescendientes, negros, mestizos, que estaba también en la parte de la producción un grupo de mujeres, que eso también es importante. Yo creo que se le debe todavía muchísimo al estudio de movimiento de Orni Zona Franca, pero ahí está el germen y eso luego se traslada al movimiento San Isidro, ¿no? Ahí está también Iris Ruiz, que es teatróloga y hacía también todo el montaje escenográfico, Amaury Pacheco, que también viene de estudiar táctica en lo militar, en fin, como hay diferentes formaciones, aunque luego la mayoría estuviésemos en el campo de la cultura, que al final influía en la toma de decisiones, en las estrategias para hacer cualquier tipo de actividades, si queríamos digamos que lo que se contara en el relato en los medios era la detención o queríamos que se llevara a cabo el evento o no. Y en el caso de la mujer, yo creo que la mujer ha estado presente siempre, por supuesto hay un proceso de invisibilización importante, pero ha estado presente siempre, por eso te hablaba del movimiento de Orni Zona Franca. Y en el caso de Movimiento San Isidro, pues ya te digo, éramos un grupo, tampoco éramos un grupo tan grande, pero éramos un grupo de amigos que al final cada quien aportaba desde su potencialidad, ¿no? Yo venía un poco más de la academia, Luis Manuel venía de un empirismo, pero también de la resistencia que ofrece porque él era deportista, y entonces también viene con otras herramientas, y todo eso se puso sobre la mesa, ¿no? Y también la presencia de la mujer era, por lo menos en mi caso, sabíamos que habría que construir referentes. Ahí estaban las damas de blanco, que estaban sumamente mal vistas, incluso dentro de la comunidad artística, y ya no vamos a hablar ya de la sociedad, porque por supuesto el gobierno construye toda una imagen denigrante de la oposición cubana, pero ahí hay un antecedente vivo en ese momento de la movilización femenina por los derechos humanos, no solo por familiares presos políticos, sino por la recuperación de los derechos en Cuba. Los vínculos de Iris y de Amaury con este movimiento también vienen por eso la interrelación de los espacios de la oposición con Movimiento San Isidro también está muy latente, porque al final ellos tenían una trayectoria de trabajo con estos grupos que luego nos compartieron al seno del grupo. Y el tema, lo que te quería contar más que nada era de, como éramos pocos, había que dar el paso al frente, hombres y mujeres todos, ¿no? Por la construcción de referentes de que sí hay miedo, pero hay que caminar y por eso, en el caso de las mujeres que estábamos ahí, pues también éramos parte de lo que hubiese que hacer. También fue interesante cuando estábamos en este momento del Ministerio Guaguancuya, las cosas que hablábamos, porque de parte de nosotras un poco que no estábamos como muy de acuerdo con este discurso que también había en el fondo un poco machista, ¿no? A la hora de denunciar. Y estábamos jugando con todo el uso de los términos, ¿no? Vamos a dejar patria y hablamos de matria, y como había toda esta cosa también, toda esta reflexión en el fondo también, ¿no? Hay otra pregunta que tengo para Carlos. Tú fuiste desde el lugar de denunciación que te corresponde como un cronista voraz de todo lo que pasó con el Movimiento San Isidro, ¿no? Como mismo dice en este libro, en tu libro, en La Tribu,
hay con relación a Cuba una cierta facilidad en ponerse o en un lugar de reduccionismo o en un lugar común. Entonces, con respecto a eso, ¿cómo tú enfocas el relato, ¿no? Sí, es una buena pregunta y me conecta un poco con algo que estaba pensando a partir de lo que hablaba Yanelis antes y web, porque todo el tiempo vuelve a mí constantemente, no solo ahora en esta mesa, espérate, estoy un poco emocionado. ¿Cómo? ¿Qué lo hizo tan potente? ¿No? Siempre vuelve eso. ¿Qué lo diferencia realmente? Es como lo que siempre me pregunto. O sea, ¿qué lo diferencia no incluyendo Maíque? ¿Qué hace que se vuelva ese núcleo realmente tan subversivo? Y respecto a la cuestión del arte, lo que los hace transversales y que escapan completamente al relato del totalitarismo cubano es que, por ejemplo, se trataba de artistas que no solo se enfrentaban a las formas codificadas de la institución del socialismo real, sino que también eran una especie de proyectil que atacaba directo la proa de la institución burguesa del arte y sus formas de legitimación, porque el arte cubano recicla constantemente toda la idea del país en el que está inscrito cuando sus modos de circulación, de distribución, forman completamente parte de los modos de distribución del arte capitalista occidental, ¿no? Y lo que hace San Isidro en ese sentido tan potente es que está atentando contra más de un orden al mismo tiempo. Eso es lo que yo creo que lo hace irreductible a relatos de resistencia nacional. Y es lo que lo hace en última instancia tan profundamente revolucionario. Yo recuerdo, voy a poner dos ejemplos para aterrizar un tanto esto. Uno, hay una obra de Luis Manuel Otero, Yaneli podrá decir el nombre, que en 2018 una edificación importantísima, monumental, en el corazón de La Habana Vieja, llamada Manzana de Gómez, destruida, se reconvierte en un hotel de un magnate, no sé si es ruso, alemán, no lo sé, Hotel Manzana Kempinski, como parte del blanqueamiento de la ciudad y de la turistificación de la ciudad, regida por el brazo militar cubano, ¿no? Que es la empresa que está detrás, económica, militar, que es la que en última instancia tiene el control del país. Pero ¿dónde entra el gesto estético potente acá? Que en ese edificio, en uno de sus portales, hay un busto de Julio Antonio Mella, que es un busto, Julio Antonio Mella, pues casi todo, estoy hablando en general, creo que todo el mundo lo conoce acá, estamos cubanos casi todos. Es un líder comunista de la República, de los primeros 30 años de la República Cubana, de comienzo del siglo XX, no solo un líder comunista cubano, sino latinoamericano. Este hecho lo descartaría para que ciertas formas del arte no trabajaran con un comunista, o para que creyeran que en un comunista no habría también una capacidad de resignificarlo y convertirlo en algo transgresor en el orden político cubano. Lo cual significaría, si se entiende así, seguir pensando dentro de la lógica impuesta por el relato convencional ideológico en el que está bilateral de Guerra Fría, en el que está entrampado Cuba, ¿no? Quitan ese busto y Luis Manuel en la inauguración del hotel va y se pone una caja que en el lugar del busto, que en cada una de sus caras tenía una foto. Sigue siendo un arte un arte de formas muy artesanales y demás, ¿no? Lo cual, su materialidad también forma parte de la dirección política y estética que tiene. Bueno, unas caras de Mella, y termina preso
por supuesto, se filma, no sé si lo filmas tú, Sí, lo filmas tú, la policía se lo lleva y eso desarticula completamente, si te pones a ver, las lógicas, como te digo, tradicionales de reduccionismo y de lugares comunes. Porque estás en ese punto, develas doblemente el carácter arbitrario del poder, incluso con la propia historia que aparentemente reivindica, porque se está llevando a alguien, pero se está llevando a alguien además que está reivindicando a un comunista, ¿no? Te lo estás llevando por protestar en el espacio público, pero además porque está reivindicando a un comunista. Ahí hay algo, ¿no?, fundamental. Y otra cosa que quiero recordar, que para mí fue también muy reveladora, es que el día del 9 de noviembre, el 9 fue el día que te detienen y te llevan preso, ¿no? Sí. Pero el día que el policía entra a la casa, que es el 2 o el 3. ¿El qué? Antes. 7 de noviembre. 2 días antes, nada más. Wow. El 7 de noviembre de 2020 entró un policía a casa de Denny, él lo contó, y ahí primero hay una frase espectacular, que es que Denny le dice al policía que es un penco envuelto en uniforme. Esto Una frase bellísima, ¿no? Penco es un cobarde y que no lo... Sí, luego el verbo envuelto, no vestido, está envuelto. Una serie de cosas que son potentes, ¿no? Y hay otra cosa entonces que Denny dice, que yo recuerdo que es la típica lectura literal de la que tanta izquierda tradicional y establecida también usa para lavarse las manos y para desentenderse de aquello que supuestamente, o de aquello que dicen reivindicar. Y es cuando Dennis dice, como una forma de resistencia y de protesta y de enojo, Trump 2020, Trump es mi presidente. Dice Dennis, aquí entran dos cosas. En los debates a partir de ahí, y es cuando te das cuenta de cómo se sigue reciclando la identidad, que la comparten básicamente todos, cada uno desde su lugar, de atacar directamente también distintas formas de la hipocresía del poder. Una, porque cuando dice Trump 2020 es algo que al régimen no le va a gustar, ¿no? Pero luego también atacaría eso directamente los intereses del establishment cultural de la izquierda occidental, ¿no? No sé, este tipo está diciendo Trump 2020. Aquí entran dos cosas, que fue lo que yo escribí en su momento, todavía lo sigo viendo así. La primera es que si es literal lo que está diciendo y si lo cree, uno tiene que seguir defendiendo el derecho de Dennis de decir Trump 2020 y de que no se lo lleven preso por eso. Pero dos, para mí era muy evidente cómo había un sustrato detrás de las formas de expresión de este movimiento donde lo que se estaba diciendo era otra cosa. Totalmente. Lo que está diciendo básicamente es, no sé, otra consigna, bajo Castro, no lo sé, o déjenme libre, o digo lo que me dé la gana. O sea, voy a aplicar un gesto de radicalidad última. Y bueno, a lo mejor esto en 2020, déjame ver qué más se me puede ocurrir, ¿no? ¿Qué más puede decir ahí? Dice, voy con todo. Estás diciendo otra cosa, donde hay, por ejemplo, y ahí es donde entran muchas formas que se desentienden porque hipócritamente, o bien por maldad, o bien por incompetencia, deciden leerlo literal. No, si dice Trump 2020 no puedo apoyarlo, ¿no? Cuando le están partiendo las piernas. Y esa manera siempre elusiva, oblicua, esa sombra que tuvo siempre el lenguaje y la gestualidad de San Isidro es lo que lo vuelve, hay dos ejemplos, pero habría muchos más, ¿no? Es lo que lo vuelve realmente tan poderoso desde mi punto de vista. Exacto. Yo quisiera explicar referente a Trump 2020. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo un punto de vista personal respecto a la administración de Cuba. En Cuba no hay presidente. En Cuba se quedó acéfala desde el año 1959. Cuba salió de Cuba. Cuba salió de Cuba. Por lo tanto, yo siempre... yo llegué a la convicción
de que nosotros somos huérfanos de presidente. Nosotros no tenemos presidente. Entonces yo decidí, por mi cuenta, adoptarme un presidente. Me sentía huérfano. A mí me parece súper interesante lo que estás diciendo y coincide con esta sensación también que yo tengo en la investigación de que hay como una cosa descabezada. Fíjate, ¿no? Cómo son las cosas ahora. Y Denis está diciendo eso ahora y hace 2 días yo estaba hablando con Iván. Estábamos hablando y me decía, es que tuvimos un presidente que fue Obama, hablando del momento de la reforma. Es que ya no tenemos presidente, pero cuando Obama fue presidente de Cuba, que fue y habló y tal, bueno, se abrieron estas cosas. Es un poco, y conecta, ¿no? Parece que no, pero están diciendo lo mismo. Es esto total. Bueno, yo creo que podemos abrir preguntas al público, si les parece bien, porque ya son las 45 casi. Si quieren comentar algo, preguntar. Leandro. Denis, cuando tú estabas preso, cuando ellos ya te detuvieron y te hicieron el juicio sumario, fue como la chispa, a través de la reivindicación del Movimiento San Isidro, de hacer una gran campaña para tu liberación, que eso generó en la huelga y el acuartelamiento, y fuera de Cuba se movilizó una pila de gente. Tú dentro de Tanque, de la cárcel como tal, ¿eras un poco consciente de lo que estaba pasando afuera? ¿Te llegaba alguna información? ¿O tú tenías aislamiento total y no sabías nada? Sí, era un poco consciente. Todo, más o menos como el ambiente, como se movía dentro de la prisión a través del noticiero, porque el único medio de información era el noticiero, como le decimos en Cuba, que no es un noticiero. Todos los días Humberto López, ¿no? Sí. Humberto López mencionando mi nombre, Denis Solí todos los días, Denis Solí todos los días y todos los días. Entonces, afuera hay algo, está ocurriendo algo. Porque si el noticiero es capaz de poner mi nombre, es porque eso repercute, está repercutiendo en el exilio, en el mundo, en los organismos internacionales. Algo está sucediendo entonces. Si el noticiero llegó a esa magnitud de mencionar mi nombre, que nunca esperé mi nombre en el noticiero ese, nunca esperé. Entonces, mediante mi familia, cada vez que me daban chance para llamar, por supuesto, un preso del lado mío, a ver qué yo decía, yo siempre estaba vigilado con un preso. Cada vez que yo llamaba a mi familia me informaba, sí, tu nombre está siendo, tú sabes, eres una chispa encendida, eres una bandera a la libertad, dicen por aquí. Pues yo me quedé así, bueno, y más o menos tuve esa noción de lo que estaba sucediendo afuera. Y a propósito, pues de hecho, yo adopté un seudónimo dentro de la prisión, me decían 2020. ¿Otra pregunta? Primero les quiero agradecer por tanta valentía. Ustedes han hecho y están haciendo historia con mucho coraje y siento mucho orgullo de estar aquí viéndolos, ¿no? Porque los he leído, los he visto, he leído sobre ustedes, he visto muchos videos. He llorado sola, he llorado con amigos, pero viéndolos ahora y sintiendo la verdad que tienen ustedes y la fuerza, eso, siento mucho orgullo y necesito agradecerles desde la verdad, ¿no? Creo que todo lo que han hecho y están haciendo y harán es también como soñando una Cuba que queremos, ¿no? Que merecemos. Y mi pregunta se la quería hacer a Carlos hace 2 días cuando presentó su libro. Carlos es una persona a la que yo admiro y quiero mucho hace mucho tiempo. Lo respeto muchísimo. Le quería hacer a Carlos la pregunta y ahora quisiera hacérselos a los 3. Y es, ¿qué desean para Cuba? ¿Qué desean ustedes para nuestro país, nuestra tierra y nuestro
pueblo? Bueno, al final la reivindicación primero es lo más práctico es la libertad de los presos políticos, además de mis presos políticos, bueno, y quería que quedara registrado. Pero digamos, la principal reivindicación es lograr llegar a un espacio democrático que nos permita reconstruir el país. Y para eso necesitamos libertad y democracia, y que ellos se vayan del poder mediante el levantamiento popular, mediante digamos, cualquier proceso de mediación internacional, o incluso porque ellos se van porque tienen miedo, pero lo que necesitamos es, pues, digamos, conseguir el país, más que nada, que está secuestrado. Entonces, es difícil cualquier tipo de iniciativa, tiene que partir de ahí, ¿no? De rescatar esas instituciones que están secuestradas y empezar a reconstruir, porque hay que reconstruir mucho, y van a pasar varias generaciones para sanear también, para que la nación sane, porque hay mucho deterioro espiritual, hay mucha paranoia que hay que limpiar, hay que reconstruir los lazos de la ciudadanía y entre las personas, ¿no? Hay mucha desconfianza. Y yo sí creo que si hay algo, y bueno, Henrieri lo decía, que es el tema de la solidaridad entre la comunidad artística, que realmente nos ha llevado hasta donde estamos, ¿no? Yo creo que estamos en un buen lugar. Al final, también lo pienso que queremos como las cosas muy rápido, por ahí tenemos una dictadura de 60 años, entonces el proceso de reconstrucción de la sociedad civil, y más ahora con la herramienta de las redes sociales, pues tomará su tiempo, ¿no? Hay que seguir ahí resistiendo, pero tomará su tiempo. Yo, en pocas palabras, yo pienso que un cambio en Cuba es lo que quisiéramos todos de corazón, por la cual yo fui preso. Pero sí estoy consciente que cuando eso suceda va a ser más difícil. Va a ser más difícil hacer esa transición después de 60 años, ya que el cubano ha perdido la cultura, ha perdido su cultura política, lo que es cultura de protesta. El cubano no sabe protestar. Y pienso que para reformar, reconstruir un gobierno democrático en Cuba, me parece, según conforme a mi punto de vista, va a ser bien difícil. Sí, yo creo que un lugar al que regresar, porque detrás de todo esto, yo siempre sentí que, al menos en mi caso, y seguramente no soy nada excepcional en eso, una de las razones por las que terminé enfrentando de manera directa al poder político cubano es porque me resultaba inmoral vivir en ese país, comportarme socialmente obedeciendo en ese país. Sales de Cuba, yo había salido antes, y bueno, los espacios están plagados de injusticia estructural, ¿no? Y yo soy un profundo crítico del mundo liberal, pero hechas las sumas y las restas, hay unas diferencias fundamentales que te permiten funcionar socialmente en algunos lugares sin que tú sientas que esté comprometido el corazón de la dignidad humana más elemental, ¿no? Y en el caso cubano, el grado de rabia, incluso de odio que llegué a tener, estaba dado justamente porque me sentía viviendo en un sitio que uno tenía una sensación de clausura. Creo que casi todo el mundo tiene la sensación de que, mira, ciérrenlo ya y empecemos de nuevo. Si esto era, ¿no? Entonces, si por alguna razón es un sitio que sea moralmente regresable, ya eso sería como un primer paso para muchas cosas, ¿no? Porque ahora uno formalmente no puede entrar. A nosotros no podemos entrar. Pero si te soy completamente sincero,
yo tampoco podría poner un pie en ese país, ¿no? Además de no poder, no quiero, no, está clausurado de un modo más definitivo que incluso el que puede imponer el poder político. Y yo creo que esa es una tragedia grande, ¿no? Bueno, agradecerles a todos y a todas sus visiones sobre estos acontecimientos, ¿no? Que es lo que han estado narrando. Y bueno, me gustaría preguntarle a los protagonistas, ¿no? A Yaneli, a Carlos, a Denis, cualquiera que quiera responder la pregunta, a los tres. ¿Qué opinión les merece que después de los acontecimientos, ¿no? Sucedidos en San Isidro, la estrategia del gobierno haya sido cercar el espacio del movimiento San Isidro con una serie de lugares turísticos, restaurantes, el taller Gorría, ¿no? Que vienen a blanquear de cierta manera todo el poder ese simbólico que seguirá existiendo, pero que evidentemente están tratando de pujarle ese protagonismo con esta, digamos, movilización, ¿no? De recursos para el turismo, espacios culturales y demás, en ese mismo lugar que sabemos que históricamente no tuvo ningún tipo de interés para el gobierno, ¿no? Sí, yo creo que ellos saben del peligro que entraña, bueno, y ahí está el resultado el 11 de julio. Al final la inspiración por parte de distintos sectores, no solo del Movimiento San Isidro, del trabajo que ha hecho la oposición cubana por más de 60 años, también está en las protestas del 11 de julio. Y ellos saben del peligro que lleva el no controlar un territorio, y más que tiene también sus propios códigos de relación, sus propios códigos de solidaridad y demandas muy legítimas que ellos saben que no pueden resolver. Por el tema de la precariedad, el tema de, bueno, en las condiciones en las que vives, laborales, sociales, en fin, asistenciales y tal. Y este tema, esta manera de reaccionar del gobierno no es nueva. Trata, por supuesto, pintar el barrio, ofrecer incluso actividades culturales para mantener a la comunidad aplacada. Incluso cuando estábamos nosotros ahí trabajando, ya existía el taller Gorría, existían todas estas expresiones supuestamente comunitarias oficiales, y era más que nada para quitarle el valor, tú mismo lo dijiste, el valor del trabajo del movimiento y la simpatía, que es importante, ¿no? La simpatía porque al final estábamos hablando de prácticamente de iguales. Igual la gente del barrio estaba mucho más vulnerable frente a la violencia del régimen, y eso lo sabíamos. Pese a que Luis esté preso ahora y tal, también hay un lugar de protección. Digamos, no es el mismo grado de protección que tienen otros presos políticos al que tiene Luis, ¿no? Que le pueden... hay otros presos políticos en otra situación, los presos de la Guinera, que pueden ser más violentados ahora mismo en prisión que en el caso de Luis, porque hay un respaldo, hay una sombrilla de la comunidad artística que se va a posicionar pronto, y también de las instituciones culturales y también de los amigos y del espacio más intelectual, y en este caso con otro tipo de preso que no tenga esta protección, pues por supuesto que va a ser distinta. Entonces ellos saben cómo funciona también el barrio, y por eso actúan de esta manera, construyendo también otros referentes, que eso también lo han hecho en otros momentos. Y bueno, lo más triste de todo esto es la complicidad, porque ellos pueden construir, pero si no hay personas que trabajen en esa construcción, pues no logran nada. Lo más triste es la complicidad, y más de personas que conocemos, de personas que en algún momento se pudo haber admirado y tal, y lo más triste es eso, ¿no? Y más en un contexto tan crítico para todo. Pero bueno, yo no sé lo que pienso. ¿Otra pregunta? ¿O comentario? ¿O expresión de alegría? O poesía. O poesía. Como más que una pregunta, simplemente daros las gracias, porque
tenemos muy poco tiempo enfrentándonos a algo a lo que vosotros os habéis enfrentado un montón. Y cuando surgió el movimiento San Isidro hubo mucha repercusión en Venezuela de esto, ¿no? Porque era algo que podía articular, esto que hablan un poco del reduccionismo, podía articular otro tipo de lenguajes un poquito más complejos y un poquito más como entrelazados que representaran algún tipo de esperanza. Y yo creo que en Venezuela pues falta muchísimo. Pero estas pequeñas cosas que van saliendo de Cuba de repente repercuten en la esperanza del venezolano de, bueno, mira, algún momento puede que llegue allá también, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Daros las gracias por eso. En nombre de mi país, te pido perdón. Porque mi país le pegó la pandemia al tuyo, ¿no? Otra pregunta, comentario. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Queremos decir algo nosotros? ¿No? ¿Leandro? ¿Tú que estás por ahí? Bueno, pues no sé. Muchas gracias a todos por venir.